Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belu y Martín recorriendo América. Estamos en la ciudad de Medellín. En los dos videos anteriores les mostramos la ciudad, les mostramos su historia, sus contrastes. Es una ciudad preciosa, así que si no vieron esos videos, vayan a verlos porque están muy buenos. Y la idea hoy es arrancar para el lado de Guatapé. Tenemos más o menos unas 2 horitas de ruta. Lo más complicado seguro sea salir de la ciudad porque bueno, son las 9 de la mañana, hay mucho tráfico. Ahora estamos en la zona del poblado y la idea es seguir descubriendo los rinconcitos hermosos de este país que nos está encantando. Así que acompáñennos en un nuevo día de aventuras. Antes de dejar la ciudad de Medellín, vamos a recargar la garrafa de Blanquita. Hace poquito más de un mes, más o menos mes y medio, que la llenamos en Ecuador antes de salir del país, que ya nos habíamos quedado en cero. Y esta vez, para que no nos pase lo mismo de quedarnos sin gas, vamos a aprovechar, vamos a cargarla ahora y ya nos quedamos tranquilos de que la tenemos llena y no tenemos que estar saliendo a buscar desesperados un lugar donde nos carguen la garrafa argentina, que al parecer tiene el mismo pico que las garrafas colombianas, así que en teoría igual la tendrían que cargar en cualquier lado. Al primer intento que fuimos nos dijeron que sí, cargaron con sistema de trasvase, trasvasaron de una garrafa que tienen ellos a nuestra garrafa. Para nuestra sorpresa, la válvula de la garrafa argentina es la misma que se usa acá en Colombia, así que fue muy sencillo. Fueron literal 5 minutos para que nos carguen la garrafa. Y nos cobraron 40.000 pesos colombianos por los 7 kilos. Lo bueno es que nos anticipamos al hecho de quedarnos sin gas. Y ya estamos de nuevo en la ruta para salir de Medellín. Está un poquito tedioso porque hay demasiado tráfico. Nos quedan unos 70 kilómetros hasta donde vamos. Tenemos el primer peaje del día acá sobre la ruta, peaje de Copacabana. Hola, buen día. Hola, buenas. Muchas gracias. Estamos agarrando el retorno en la ruta 60 para poder agarrar la salida hacia El Peñol y Guatapé, como indica el cartel. Acá ya vamos a salir y vamos a dejar la ruta 60 por unos días. Estamos pasando el pueblo del Peñol, un pueblo de unos 20.000 habitantes. Todavía seguimos en el departamento de Antioquia. Parece muy bonito, muy prolijo desde la ruta, pero nosotros vamos a seguir en un principio hasta la réplica del antiguo Peñol y ahora ya les vamos a contar un poco de la historia. Llegamos ahora al estacionamiento de la réplica del viejo Peñol. Como se darán cuenta, se llama también Peñol. Este es el viejo, porque el viejo Peñol es un pueblo que fue inundado para construir la represa El Peñol Guatapé, por lo que ese pueblo desapareció y fue reubicado donde hoy se encuentra el Peñol. Acá tenemos parte de la represa. Como verán, está muy baja el agua. Creo que está menos del 50% por el verano, por la falta de lluvias, ¿no? Fíjense allá atrás que está seco directamente. Miren, seco, seco.
Y acá, como en realidad el clima es muy constante durante el año, se dice que uno está en verano cuando no llueve y en invierno cuando empiezan las lluvias. Así que bueno, por el verano, que se extendió más de lo que debería, es que está tan vacía la represa. Atrás mío está la réplica del viejo Peñol, como les contaba Martu. Es 3 veces más pequeña de lo que era la plaza del Peñol original, pero bueno, está a modo de recordar el pueblo, de poder ver cómo era y de dar un paseíto. Es parecido, me parece a mí, al pueblo paisa que vimos en Medellín en el video anterior, es ese estilo. Pero solo que con una historia diferente de fondo. Y el ingreso es gratuito, solo se paga el estacionamiento, que sale 3.000 la hora. Así que bueno, vamos a conocer cómo era, o a imaginarnos cómo era el viejo Peñol. Por acá venden ponchos, gorritos, tenemos muchas artesanías en esta zona. Miren qué bonito todo lo que venden. Acá tenemos en unos cerámicos una imagen de cómo era el pueblo. Y acá hay construidas unas casitas con también muchos colores. Está bonito, hay una parrilla por ahí atrás, una réplica de lo que era la antigua iglesia del viejo Peñol. Por ahí tenemos unos kiosquitos. Si miramos para allá atrás, en el medio del embalse se ve una cruz. Vamos a ir haciéndole zoom para que la puedan ver. Miren, más atrás, ahí se llega a ver dónde está esa cruz. Es donde estaba antiguamente el pueblo, así que la pusieron a modo de recordatorio y de homenaje. Miren, acá se pueden ver en imágenes cómo era el pueblo del viejo Peñol. Allá arriba tenía el río. Ahí tenemos la plaza principal. Por acá, cuando empezaron a inundarlo, fíjense que por ahí se ve parte de la iglesia que, bueno, fue inundada. Y esta es otra de las piedras que hay por acá, que es la piedra del Marial. Como ustedes saben, nosotros somos dos apasionados por el agua, nos encanta navegar y encontramos acá la posibilidad de hacer un tour por el embalse. Dura unos 40 minutos y te llevan a recorrer distintas partes, te cuentan también un poco la historia. Nos cobraron 10.000 pesos colombianos a cada uno por el paseo, así que ¿estás emocionada? Sí, estoy ansiosa. Ya acá tenemos el ticket. Movimos a Blanquita del estacionamiento de arriba a este de acá abajo, que es del embarcadero y es gratis por hacer el paseo. Así que llevamos agüita, gorro protector solar que ya nos pusimos, lentes. Creo que vamos a ir en ese barquito ahí que dice El Viajero. Lo que sí es una locura es lo bajo que está el embalse. Hasta acá está seco y recién acá empieza a haber agua. Empezamos a navegar por el embalse Peñol Guatapé, que fue construido en 1979 y es uno de los más grandes que tiene Colombia. Produce más del 5% de la energía del país. Acá tenemos más de cerca la cruz que les contamos que se construyó donde antiguamente estaba el templo del Peñol. Tiene 25 metros de alto y está en un pedestal para recordar al viejo Peñol. Ahí tenemos una construcción en ruinas que es la finca La Manuela, la segunda finca más importante que tuvo Pablo Escobar después de la hacienda Nápoles. Está completamente abandonada ya que fue destruida por un bombardeo en 1993. Pablo trajo árboles de distintas partes del mundo. Tenía cancha de fútbol, baloncesto, vóley y como es una península también se podía acceder por aire, agua y tierra. Actualmente está en proceso de extinción de dominio y pasará a ser del Estado. Las casas que se ven en los alrededores del embalse pertenecieron a muchos narcotraficantes. Hoy en día pertenecen a personas ricas de Colombia, celebridades, jugadores de fútbol como James Rodríguez y David Ospina y muchas otras funcionan como Airbnb. Ya al final del recorrido vemos la famosa Piedra del Peñol que en un ratito vamos a ir a visitar y a conocer más de cerca. Esa casa que vemos ahí, que es blanca y roja, tiene más de 200 años y es la única casa que sobrevivió a la inundación del viejo Peñol. Hoy en día es una casa museo y pertenecía a un médico que nunca se casó pero tuvo 36 hijos. Regresamos a Blanquita, estamos calentando el agua. No puede faltar un buen mate después del hermoso paseo que hicimos. Realmente estuvo bueno el paseo, demoramos unos 40 minutos, vimos construcciones muy bonitas de gente famosa. No quiero ni imaginarme
cuánto vale un metro cuadrado acá. Como se imaginarán, es una zona muy exclusiva de gente de mucha plata. Y el embalse, por más que está con poca agua, se puede navegar igualmente, están saliendo los paseos con habitualidad. Lo único que da un poco de pena y de tristeza verlo tan vacío. Sumado a la sequía, hay un exceso de consumo, hay gran demanda de electricidad. Ya está el mate listo y ahora ¿para dónde vamos? La idea era visitar hoy la Piedra del Peñol. El problema es que hace demasiado calor a la tarde, hay que subir muchísimo, así que mejor vamos a ir mañana a la mañana con un clima más fresquito. Por lo que ahora nos vamos a ir para Guatapé, estamos a poquitos kilómetros. Miren lo que es la Piedra del Peñol. Realmente no pensamos que nos iba a llamar tanto la atención, pero es impactante. Llegamos a Guatapé, el pueblo más colorido de Colombia. Acá atrás, en teoría, se tendría que estar viendo el embalse. Está completamente seco, de hecho, hasta ya creció el pasto. Miren cómo está ya todo súper crecido. Ahí a lo lejos se ve algún rastro de agua. Ahí tenemos el puente que cruzaba toda la parte esta del embalse. Es increíble realmente verlo así de seco. La verdad que sí, una tristeza. Además estacionamos justo acá, así que hubiéramos tenido vistas hermosas del embalse, pero bueno, no pudo ser. Y ahora nos vamos a ir a caminar un poco por las callecitas de este pueblo que dicen que es precioso. Dicen que es uno de los más lindos de Colombia. Acá ya tenemos una fuente muy colorida y por aquel lado está el malecón, que va a ser lo primero que vamos a ir a recorrer. Imaginen lo que sería todo esto con agua. Mucho más bonito. Acá el malecón da directamente al embalse. Vamos a recorrer ahora todo este paseo lleno de locales. Pero bueno, como está vacío, hay muchos barcos que quedaron directamente afuera. Por allá arriba hay otros. La particularidad de Guatapé es que todas las casas tienen, como ven ahí abajo, zócalos con arte, con distintas cosas, con representación de la historia, la flora, la fauna de esta zona. Y algo que también llama mucho la atención es que acá llevaron el mototaxi a otro nivel. Estas son motochivas, viene a ser como la chiva gigante que hemos visto que cruza rutas complicadas, pero bueno, versión mototaxi. Miren, ahí tenemos un zócalo de Renault 4 pasando por las casitas de Guatapé coloridas. Todo es colorido, las puertas, las rejas. Miren la entrada de esta casa con fauna del lugar. Acá, por ejemplo, tenemos una panadería y los zócalos son alusivos al pan, a la panadería. Por acá tenemos una floristería, como le dicen acá, y los zócalos son referidos a eso. Ya caímos en la tentación de Colombia, ¿eh? Palito de queso le dicen acá. Hay muchas cosas con queso. Está el pan de queso, el pan de bono, la almojábana, que es como un pan de queso pero con dulce, croissant con queso, con jamón y queso, hawaiano que tiene además ananá y palito con queso. Muy bueno, está espectacular. Llegamos a la calle más linda de Guatapé, la calle de los recuerdos. En esta calle los zócalos cuentan la historia de la colonización antioqueña acá en Guatapé y además tiene los clásicos paraguas, es como la calle más fotogénica de todo el pueblo. Muy bonita.
Esta es la calle de los recuerdos que acabamos de recorrer y saliendo de esa calle salimos a la Plaza de los Zócalos, la plazoleta de los Zócalos. Acá hay muchas confiterías, un muy lindo ambiente para tomar algo. Hasta las motos tienen decoración de Guatapé. Miren todas las gradas con distintos dibujos como si fueran zócalos de casas. Hemos visto muchos pueblos ya lindos en Colombia, más que nada en Antioquia, en el eje cafetero. Este pueblo tiene una decoración muy bonita también. Por acá hay muchas casas donde comprar artesanías, recuerdos, para tomarse un cafecito. Acá tenemos una fuente. Ahí, por ejemplo, tenemos un consultorio odontológico con el zócalo haciendo referencia a la odontología. Estos zócalos que vemos acá simulan la primera subida que se hizo a la Piedra del Peñol, que la hizo el dueño de la piedra, porque la piedra es privada, ya les vamos a contar. Por acá tenemos la iglesia principal de Guatapé. Miren qué arquitectura hermosa que tiene. Fue construida en 1865. Por ahí seguimos teniendo casitas de colores. Por allá está el Palacio Municipal. Y como todo en este pueblo, la catedral no es la excepción y tiene sus zócalos. Y abajo tiene a los 4 evangelistas: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Arriba se ve la flor de lis. Acá hay un cartel que voy a aprovechar para mostrarles. Miren cuando está el embalse lleno, lo cerca que está el agua de la plaza principal que estamos ahora. Este es el parque principal de Guatapé. Por acá hay una fuente apagada. Y la mejor forma de recorrer estos pueblos no es ir a un lugar puntual, sino perderse por sus calles, descubrirlas, caminarlas, ver los detalles, el día a día de la gente local. Y acá llegamos a otra callecita muy pintoresca con los colores del atardecer atrás, banderas de todos los países arriba, muchos zócalos con relieve, con distintas cosas. Por ejemplo, ahí tenemos guacamayos. Acá tenemos un monumento al zocalero que llevó a Guatapé a ser reconocido internacionalmente. Acá además de los zócalos metieron los balcones decorados, miren, un montón de aves, plantas. Qué lindo. Lo que sí hay que reconocer de Colombia es que es un país con muchísimo arte. Todos los pueblos tienen murales, tienen decoración, me encanta. Y todos son muy coloridos, es como que son alegres. Sí, además hay siempre música, te transmiten alegría. Anoten Guatapé si están por Medellín o alrededores porque vale la pena venir hasta acá. Es que todo es lindo, miren, con distintos colores, murales. La calle del Recuerdo sigue por acá. Esta calle es en honor al barrio La Aldea, que fue inundado cuando se creó el embalse. Ahora actualmente tiene distintos símbolos guatapenses. Representa un poco lo que era el pueblo y es una calle patrimonio.
Muy buenos días amigos, ¿cómo andan? Hoy nos levantamos en el pueblito de Guatapé. Pasamos una noche tranquila, 7 menos cuarto ya nos levantamos porque había mucho movimiento. Y siendo las 8 de la mañana estamos ya en el parking de la Piedra del Peñol para empezar la subida. Queríamos venir bien temprano para poder evitar el sol tan fuerte al mediodía y la cantidad de gente, porque este es uno de los atractivos principales, no solo de Antioquia, sino de todo Colombia. Esto se llena mal de gente cuando empiezan a llegar los colectivos con los tours. Tenemos más de 700 escalones, 220 metros de desnivel. ¿Cómo te ves? Hay que subir, no queda otra. Pero bueno, yo al menos estoy emocionado de haber llegado hasta acá. Era uno de esos lugares que uno ve siempre en las fotos, en los videos. Y decís, wow, mirá que es esa roca en el medio de la nada. Y estamos acá. Y llegamos manejando con Blanquita, así que vamos a ponernos un poquito de protector solar y a salir. Acá hay tiendas con artesanías, helados, por allá atrás hay un mirador. Y acá tenemos ya la entrada a la piedra. Primero creo que hay que pagar la entrada ahí y después empezar a subir. Y la verdad que desde acá abajo se la ve imponente, miren lo que es. Más de 720 escalones tiene. ¿Estás preparada, amor? Ya estamos listos, llevamos además agua fresquita, unas barritas de cereal y a emprender la subida. Hola, buenos días. 2 entradas. Mucho gusto, 50. Para subir hay que ir pasando todo por acá. Va subiendo, dando la vuelta y va subiendo como por el medio de la piedra. Miren, por ahí arriba se ve toda la escalera que falta. Acá en la mitad de la subida ya pasamos los 300 escalones, hay una virgen, un puesto de primeros auxilios y más escaleras. ¿Cómo viene la subida? Agotadora. Por hoy creo que ya está hecho el ejercicio, ¿no? Faltan menos de 200 escalones, pero no veo la hora de llegar arriba. Después de 708 escalones hemos llegado a la parte más alta de la Piedra del Peñol. Que es un mirador que está construido sobre la piedra, como si la piedra ya de por sí no fuera alta. Hay todavía un mirador más arriba que tiene, bueno, zócalos, como vimos en Guatapé, contando un poco del lugar. Y unas vistas que ahora les voy a mostrar increíbles. Ahí tenemos un zócalo en la Piedra del Peñol, helicóptero, parapente. Por acá se puede ver un poco la represa cuando tiene más agua que ahora. Acá arriba está lleno de mosquitos. Hay un zócalo que representa el hacha del diablo, porque hay una leyenda que cuenta que el diablo se quiso llevar esta piedra, la quiso sacar de acá y le dio un hachazo con su super hacha y dejó marcada la grieta que vemos hoy en día donde están armadas las escaleras para subir. Así que bueno, ahí está representado el hacha y la grieta. Ahí tenemos a Luis Villegas, que es el dueño de todo este lugar, aunque parezca raro, y también fue el primero en escalarlo. Ya falleció, pero todos los ingresos que genera la piedra con entradas y demás quedan para su familia. Allá está el zócalo, que tiene la fecha en 1954, cuando Luis escaló por primera vez junto a 2 amigos la piedra. Y como les contamos, estamos a 200 metros de altura. Miren lo que son las vistas desde acá arriba del embalse, de las casas, las construcciones. Increíble, la verdad. Por ahí abajo está Blanquita, que quedó sola en el medio del estacionamiento. Miren las vistas. Y esto es lo bueno, obviamente, de venir tempranos. Miren, solos estamos. Así se ve para el otro lado, que sería como para el lado de Guatapé, el lado que venimos nosotros. Lástima que tiene muy poca agua el embalse, pero igualmente el paisaje es hermoso. Al final tardamos solo 15 minutos en subir las escaleras. Yo estaba preocupada realmente porque en internet decía entre 40 minutos a 1 hora. Y dije, bueno, nos va a llevar tiempo, pero 15 minutos nada más. Re bien, la verdad. Lo que sí te matan los mosquitos o avispitas estas, miren lo que es. No, está llenísimo. Además te empiezan a caminar como por todo el cuerpo. Pero bueno, nada, la verdad que nada, contarles solamente que estamos felices de estar acá. Es un lugar muy icónico de Colombia, de América, y llegamos con Blanquita. Qué alegría, la verdad que gracias a todos por acompañarnos del otro lado. Y si les está gustando el video, suscríbanse al canal, que es gratis, nos ayuda un montón a seguir creciendo, a seguir creando contenido. Y a seguir compartiendo lo hermoso que es América con ustedes. Igualmente, Martu, la panorámica de acá, por más que esté un poco seco, es impresionante. Me podría quedar todo el día con esta vista, la verdad, hermoso.
Me encanta, muy lindo. Este embalse hecho por el hombre tiene más de 2.200 hectáreas, es una locura. Recuerden que está a menos del 50% de agua, si no, todo eso hasta ahí arriba se vería tapado de agua. Tiene muchas penínsulas, tiene islas, la verdad que es impresionante. Y hay quienes dicen que esto es la punta visible de un meteorito. Como les contábamos, esta piedra, este monolito, tiene bastantes leyendas, mitos y hay verdades científicas, obviamente. Hay quienes dicen, como decía Martu, que es la punta de un meteorito. Hay quienes dicen que la pusieron acá los extraterrestres. Todas esas fueron descartadas porque los elementos que contiene son los mismos que hay en la Tierra. Dicen que es parte del batolito antioqueño que está bajo la superficie terrestre, que abajo de la piedra que hoy vemos podría haber unos 100 kilómetros cuadrados más de esta misma formación, pero la piedra emergió por el movimiento de las placas tectónicas y de la erosión del viento y el agua. En un momento también se creía que era una piedra que se había solidificado por la lava que había caído de diferentes volcanes, pero bueno, la que más adeptos tiene hoy en día es la del batolito antioqueño. Y este monolito es el segundo más grande de Sudamérica después del Corcovado, que está en Brasil, y en tiempos prehispánicos era un elemento de adoración para las comunidades indígenas, y es una inmensidad, amigos, que realmente es difícil de explicar. Miren, desde acá arriba se tienen vistas 360 de todo el embalse. Para donde uno mira se ve verde y agua. No hay otra cosa. Miren lo que son las rutas por encima de todas esas montañas verdes, parte de la cordillera por detrás. Ya empezamos la bajada y algo que no les contamos es que la piedra del Peñol también es conocida como el Peñón de Guatapé. Cada nombre hace referencia a uno de los municipios que tiene parte de la represa, el Peñol y Guatapé, y hace unos años quisieron tallar la roca escribiéndole Guatapé. Entiendo que desde el municipio porque es una talladura bastante grande, y el Peñol se quejó porque dijo que también era de ellos, así que quedó hecha la G y el primer palito de la U. Y es tanta la cantidad de gente que viene acá que esa es la escalera para subir y por acá es la escalera para ir bajando, están separadas, pero eso es porque cuando caen colectivos de turistas son cientos de personas. Nos dijo la chica que nos recepcionó el ticket de entrada que más o menos para las 10, 11 de la mañana es cuando más turistas hay. Ahora son 9:20 y ya hay 3 buses que recién llegaron, así que la gente va a empezar a bajar y va a empezar a subir de a poco. Pero imaginen que al mediodía con mucha gente y encima con el sol que hay, esto es el doble de pesado. Así que buen consejo, vengan tempranito a la mañana para poder disfrutarlo solos. Miren acá el pedazo de roca que tenemos adelante. Increíble. Tremendo. Pareciera que para subir te hacen todo bonito, todo pintadito, y para bajar ves las escaleras todavía con el ladrillo, no están recubiertas, no están pintadas, y estamos bajando con las paredes de costado que son las propias de la roca. Otra cosa es que realmente los escalones son chicos, es muy poco accesible el sendero, o sea, no solo se puede subir caminando por los escalones, no hay otra forma. Son bastante angostos, hay partes que son muy estrechas, pero bueno, ya nos falta poquito. Ahí hay un cable que llega hasta arriba de todo. Y ese cable tiene una caja y es como un ascensor para subir y bajar productos, basura. Cuando llegamos estaban bajando muchas bolsas que parecían de basura. Hay un señor abajo que las recibe y vuelve a subir el carrito. Imaginamos que también lo deben usar para la mercadería de todas las tiendas que están arriba. Y bueno, vamos a ir emprendiendo de a poquito la bajada y la vuelta a Guatapé, que es donde nos vamos a quedar seguramente hoy trabajando un ratito y disfrutando un poquito más del pueblo. Estamos de vuelta en Guatapé, pero cambiamos de lugar. El primer día estacionamos como más cerca del pueblo, ahora estacionamos frente al río. Por allá tenemos Guatapé y por arriba la piedra del Peñol. Y acá la hemos estacionado a Blanquita. Yo creo que acá va a ser un poquito más tranquilo que ayer. Yo creo que sí, porque las calles del pueblo, como en la mayoría de los pueblos, son bastante angostas. Así que bueno, amigos, vamos a cerrar este video acá. Esperamos que les haya gustado. A nosotros la verdad que nos gustó mucho todo lo que conocimos por Guatapé y alrededores. En el próximo video vamos a seguir descubriendo un poquito más
esta zona, pero ya unos ríos y unas cosas un poquito más diferentes. No les vamos a adelantar nada, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y estén atentos al próximo video para seguir descubriendo el departamento de Antioquia, que es precioso. Además sabemos que más del 75% de los que miran estos videos no están suscriptos. Háganos la gauchada, que es realmente gratis, no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Y nos veremos en el próximo episodio de Caminando el Mundo, recorriendo más lugares de Colombia.